y quiero saludarte a vos, agradecerte por este momento y también a la audiencia de la radio. Saludos para Laguna Larga, lugar que conozco porque he visitado en algún momento, así que hermoso. Bueno, a ver, yo dije, comunicadora inspiracional, coordinadora del programa No Me Rindo y coach certificada. Sí. ¿Está bien? Sí, eso sí, en parte soy eso, sí. Bueno, sí. Y sos, a ver, ¿cómo se dice? Entre comillas, sos titular de una historia realmente fuerte, ¿no? Que nos gustaría que nos comenzaras a contar, porque sé que todo esto fue motivador de lo que después vamos a ir desandando, los libros, bueno, esto de haber conformado este programa No Me Rindo. Bueno, contanos de tu historia, que sé que no es una historia fácil y que has podido superar realmente de manera envidiable para aquellos que hemos ido y que hemos leído un poco tu vida. Bueno, Rubén, la verdad es que creo que mi historia, como la de casi todos nosotros, tiene como esos claros oscuros de la vida. Nosotros como familia pasamos momentos durísimos, por allí, por el 2010, cuando nuestra pequeña, nosotros, mi esposo y yo, tenemos 4 hijos. Nuestra hija más chica, digamos, la más pequeña, Guillermina, apenas había cumplido 4 años y bueno, en una tormenta tremenda que hacía muchísimos años, décadas ya que no había acá en Luján de Cuyo, en Mendoza, se produjo en un enero del 2010, en un día de enero del 2010 y fue una tormenta tremenda de granizo. Nosotros vivimos aquí pegaditos a la precordillera, por lo que había, por toda esta tormenta, agua de deshielo que venía de la montaña también, todo muy sucio, se anegaban las acequias aquí de Mendoza, las calles, estaba todo inundado. Y bueno, entonces, en medio de todo eso, era un domingo, y bueno, mi esposo tiene que salir con mi hijo mayor porque se había inundado un edificio que nosotros tenemos aquí en Luján también, en el que servimos y bueno, trabajamos con mi esposo, y entonces ellos fueron a auxiliar esa parte. Yo me quedé con mi niña pequeña y mi hija que sigue en edad, y entonces en un momento ellas encuentran, ya había pasado la tormenta, pero estaban inundadas las calles, todo era un río en realidad, de agua turbia, imagínate, barro, y bueno, yo digo que del mismo color del agua estaba el cielo, porque era todo una cosa oscura, tenebrosa. Las nenas salen al jardín porque había un gorrioncito que había quedado entumecido debajo del granizo ahí, y entonces ellas lo tratan de reavivar, entran a la cocina y bueno, ellas trataban de darle calorcito, y en eso que salen a ver si volaba, en uno de esos intentos Guille nota que aletea, y Guille, la más chiquita, ¿no? Muy chiquita, y le gustan mucho los animales. Aún ahora estamos todo el tiempo diciéndole no un gato más, no, porque todo el tiempo está y entonces ella cuando ve que aletea, hace el envión para largarlo al árbol, a que vuele o al aire, y ella no distingue la acequia, que es como, imagino que ustedes saben, pero es como un pequeño canal, pero bastante profundo, que hay entre la vereda y la calle, y ella cae y la arrastra el agua. Y bueno, y mi hija viene y me dice: mamá, Guille se cayó. Yo pensé que se había caído ahí en el jardín, a la puerta, pero cuando salí no había absolutamente nadie, y ella tampoco estaba, y entonces mi hija me dijo que la había arrastrado el agua, y bueno, ahí empieza un tormento que no solamente estaba afuera, sino que empezó en mi alma y en mi desesperación a pedir auxilio, y llegó
la policía, los bomberos, una multitud de gente, ya estaba oscureciendo y bueno, mi esposo llega. Así que Rubén, fue una situación realmente de desesperación extrema, o sea, de verdad es que, como yo digo, uno siente que se le va la vida, el alma, todo. Exacto. Y se debe generar un frío en el interior imposible de describir, ¿no? No, tal cual. Es que después de que la arrastra el agua Guille, y los bomberos y todos empiezan a buscar y mucha gente, inexplicablemente, porque no solamente, no es que faltan palabras para describir la emoción o los sentimientos, sino que faltan palabras para describir lo que pasó esa noche, lo que nos pasó esta noche, porque un hombre que bajaba de la montaña, que tenía que ir por otro lado, vivía en otra parte de Mendoza, algo le dijo que bajara por nuestra calle. Cuando ve toda esa multitud, ya estaba oscuro. Claro. Yo siempre digo que las únicas personas que somos conscientes del tiempo que pasó Guille debajo del agua, sin ser encontrada, somos mi hija Geraldine y yo, porque nosotras estuvimos desde el principio, los demás fueron llegando. Claro. Y bueno, y entonces este hombre dice que escuchó una voz que iban 10 cuadras para más abajo de nuestra casa, ya los bomberos y la policía y la gente destapando alcantarillas, tratando de buscarla debajo de los puentes, no la encontraban, y este hombre dice que él escuchó una voz que le dijo dónde estaba Guille. Él se mete a la acequia, pero el agua lo arrastraba con tanta fuerza que casi es arrastrado él, digamos, debajo del agua, y entonces cuando logra apoyarse bien, toca un piecito de Guille que había quedado enredada debajo de ramas y basuras, debajo de un puente. Y bueno, y entonces la rescatan de ahí. Este hombre, siempre digo, se llama Jesús. Esas cosas que curiosamente. Sí. Y entonces, bueno, la sacan y imagínate, era una bolita de color violeta, hinchada, con hipotermia. Bueno, los bomberos, la policía, todos intentan hacer esos masajes para que... La reanimación. Claro, exactamente, para que realmente eran de resucitación, te diría yo, porque fue un tiempo eterno para nosotros. Ella no reaccionaba, de tal manera que mi esposo, al ver eso, dijo: déjenmela así como está, me la llevo, porque ya habíamos perdido todas las esperanzas. Pero siempre recuerdo y rescato algo que los bomberos me decían, y yo estaba arrodillada al lado de ella, y siempre, yo soy una mujer de fe y siempre pedí un milagro a Dios, y ellos me decían: háblale, no deje de hablarle. Y entonces yo me acuerdo que le hablaba a Guille, aunque no tenía ningún signo de vida, y bueno, en un momento, cuando ya íbamos a abandonar todo por la desesperanza, una doctora que estaba ahí, porque también cosas que pasaron increíbles, había una médica, tomó su pulso, era muy débil, pero dijo: sigan haciendo los masajes, y bueno, Guille en un momento reacciona, y bueno, allí fue como que todo empezó otra vez, porque después, bueno, fue otra etapa tremenda también de todo esto, pero bueno, ya había reaccionado ya. Reaccionó. ¿Cómo viviste ese momento, esa vuelta, ¿no? Como decís vos, arrancar después de una situación tan traumática y, bueno, contenerla, besarla, no sé, ¿cómo fue? No pude en absoluto, porque era todo tan desesperante que saltando el protocolo, los bomberos, viste, ellos no pueden, tienen que esperar una ambulancia para que venga para socorrer a la persona. Ellos saltaron el protocolo porque era todo demasiado todo frágil. O sea, creo que ellos supieron en ese momento que era cuestión de segundos. Entonces la subieron
al camión de los bomberos y así la llevaron al primer sanatorio que había a unas cuadras de casa, donde le hicieron las primeras tareas de reanimación. Y vos sabés que estábamos con mi esposo pegados a la puerta y es algo tremendo escuchar. Ellos tenían los pulmones llenos de líquido. Sí. Yo quedé, discúlpame Fabiana, con esto que estás diciendo, esto último, yo quedé sorprendido cuando leí parte de ese libro del que vamos a hablar en un ratito, donde decías que veías que salían hasta bichos, ¿no? De sus pulmones. Claro, porque después de eso, después de estas primeras, de estos primeros auxilios que le dan, a ella la tienen que trasladar inmediatamente al hospital de alta complejidad para niños que hay en la ciudad de Mendoza. Sí. Entonces, yo no la vi más. Esto era ya los médicos, ambulancias, yo iba detrás de la ambulancia en una camioneta y mi esposo iba con la ambulancia y los médicos, y él iba escuchando todos los informes que le daban los médicos de la ambulancia a los médicos que la recibían en terapia y decían que Guille estaba con un paro cardiorrespiratorio, que Guille estaba pasando por una convulsión tremenda, que digamos, todos los pronósticos eran terribles. Y entonces cuando llegamos, el médico de este hospital que nos recibe, inmediatamente la ingresan a terapia y nos dice, si ella sobrevive a las próximas 12 horas, cuando ella despierte, ustedes, por todo el tiempo que ella pasó sin oxígeno, su cerebro no ha recibido oxígeno, ustedes no van a tener a la misma niña que vieron la última vez. Muchas se pueden haber afectado algunos órganos. Claro, te diagnosticaban o le diagnosticaban que podía tener algunas secuelas. Nos preparó realmente para lo que creo que médicamente ellos sabían que podía pasar, con todo el tiempo que había pasado ahí. Pero bueno, en ese interín fue una noche muy terrible para nosotros, de pedirle mucho a Dios, que sabíamos que era el único que podía intervenir ahí. Y entonces a las 8 de la mañana, 9 del día siguiente, me llama la médica que estaba en terapia y dice, aquí hay una nena que llama a su mamá. Entro a terapia, me permiten entrar, y habían 5 entre médicos y enfermeros que rodeaban a Guille y decían, Guille, evidentemente Dios existe, porque si no, vos no estarías acá. Mi hija tiene unos ojos así, celestes, como muy muy vivaces, y ella está con sus ojitos y con cuello ortopédico, toda entubada, y ahí es cuando yo veo que de los pulmones le drenaba palitos, bichitos, era toda agua sucia que estaban drenando sus pulmoncitos. Sí, increíble, realmente. Pero ella reaccionó, me conocía a mí, recordaba el nombre de sus hermanos, todo, y los médicos no podían creer eso, y bueno, estuvo una semana entre terapia intensiva e intermedia, y bueno, todos los estudios, hasta los más sensibles a su cerebro que le hicieron, todo era sin secuela. Guille salió sin absolutamente una secuela de todo lo que vivimos. Realmente nosotros lo consideramos, pero sin duda, un milagro. Un milagro. Eso quería decirte, porque vos lo pedías, me imagino, sí, ¿no? Sí. Cada segundo, y finalmente eso ocurrió. Sí, así es. Así que bueno, eso realmente marcó nuestra vida para poner en perspectiva muchas otras cosas. Claro. Ahora, cuando nosotros como familia tenemos problemas, siempre decimos, no, pará. Nosotros ya sabemos lo que es un problema real. Todo lo demás se soluciona, se pelea, se va luchando en el día a día, pero hay cosas que hemos entendido que bueno. Claro, un antes y un después en la vida de toda la familia. Sí, sin duda, Rubén, sí. ¿Y cómo fue el después? Porque después vienen los libros, después viene esto de poder plasmar tu historia. Entiendo que has publicado un libro y que hace poquito publicaste un segundo. Sí, en realidad la vida, como yo te decía, son montañas, son valles, desiertos, y a veces hay ríos y a veces no, y todos pasamos por procesos de sequía, como también he tenido momentos muy difíciles. En un año falleció mi papá, mi mamá, mi hermana. Yo siempre digo
no soy una mujer que proclamo todo el tiempo que la vida son sí para nosotros o que Dios está a nuestra disposición, sino que también entiendo que a veces la vida dice no y que las cosas se tornan difíciles y que lo que esperábamos que pasara no pasa, porque también me ha pasado. Pero, claro. Digamos, creo que el resumen de todo esto es el nombre que le pude poner a este trabajo que hacemos con las mujeres desde hace muchos años, que es No me rindo, porque para mí es una declaración de vida, más allá de los sí o de los no que pueda tener la vida con nosotros. Lo que rescato siempre es la actitud que nosotros podemos tener para responder a lo que la vida nos presenta. Y claro, creo que No me rindo fue lo primero que se marcó en mi corazón, y por eso fue el primer libro, que son Pensamientos para seguir adelante. Se llama así, No me rindo, Pensamientos para seguir adelante, y es como un extracto de diferentes charlas que fui dando en esto del trabajo con las mujeres, porque es otra de las cosas que me apasiona hacer, que es dar charlas y conferencias para mujeres. ¿Por qué para mujeres? ¿Cómo se conforma ese grupo fundamentalmente? ¿Con experiencias también que esas mujeres han tenido? En realidad es un grupo que digamos es el grupo que planifica, que dirige el programa, pero está orientado a que venga cualquier mujer que necesite una palabra de inspiración, de aliento, una palabra de fe o de esperanza para su vida. Y bueno, como soy coach, también puedo utilizar diferentes herramientas que por ahí abren el diálogo y que abren la perspectiva para que las mujeres puedan ver un poco más claro lo que a veces nos parece callejón sin salida en nuestra vida. Claro. Quería preguntarte, porque recién también dijiste algo terrible, ¿no? La muerte de tus papás y de una hermana en un solo año. ¿Esto fue antes de lo de Guillermina? Fue después. Después. Fue después de lo de Guille, sí. Sí, fue después de lo de Guille. Por eso es que yo creo que si todos nos pudiéramos, siempre les digo a las mujeres, si nos sentamos en una rueda a contar experiencias, todas podríamos decir de cosas que nos han pasado buenas y cosas duras. Pero también creo que Dios nos ha diseñado con la capacidad de enfrentar cosas duras también. Y entonces creo que el secreto es motivarnos y tratar de sacar y descubrir ese potencial que a veces está oculto en nosotras, en momentos difíciles y en los momentos maravillosos. Entender que que son los momentos que nos llenan de fuerza y esperanza para seguir adelante. En esto que contás y en esto que sirvió de presentación de tu trabajo dentro del grupo de mujeres como comunicadora inspiracional, ¿qué puedes decir? Porque estamos en una situación realmente muy difícil. Cada vez encontramos en nuestras familias o gente conocida de distintos ámbitos que fallecen por esto del COVID. ¿Cuál es tu mensaje en una situación a nivel mundial que tanto nos está preocupando y que tanto necesitamos, ¿no? De alguien que nos diga, bueno, por lo menos que nos exprese algún tipo de mensaje esperanzador, sobre todo, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que has vivido, Fabiana. Sí, mira, Rubén, yo creo que por ahí los mensajes, digamos, es muy difícil que alguien esté listo para dar mensajes a otra persona cuando pasa por estos valles tan duros, pero yo quiero compartir lo que a mí me sirvió. Y entonces a mí me sirvió no ignorar los procesos de mi alma. Cuando yo tuve pérdidas tan profundas, tan seguidas e inesperadas, porque la de mi mamá y mi hermana fueron absolutamente inesperadas, sorpresivas. Yo creo que me di permiso para sentir, para atravesar el valle. No traté de decir, bueno, es que Dios me va a dar fuerzas, es que ya voy a salir adelante, es que bueno, esto, sino me di el permiso de atravesar. Y de hacer el duelo, como exacto, corresponde. No entiendo, exacto, no entiendo,
no entiendo, esto no lo entiendo, estoy enojada, estoy triste, pero también entendí que la tristeza que me invadió no podía ganar toda mi vida ni todo el tiempo en mi vida. Entonces aprendí a darle tiempos a la tristeza y a decir, hasta tenía una silla de la tristeza, por más que parezca loco, donde yo me sentaba y yo decía, este es mi momento para llorar, para procesar este dolor, y me levantaba de ese lugar y decía, tristeza, te dejo acá, y yo tengo que seguir con mi vida porque yo estoy viva, y si yo estoy acá todavía es porque algo tengo que hacer, algo tengo que mostrar, a alguien tengo que tender una mano, todavía hay propósito para mí si yo estoy acá todavía. Claro. Así que a mí me ayudó mucho a atravesar los sentimientos. Nosotros nos cuesta mucho ponerle palabra a lo que sentimos, pero creo que es muy útil detenernos y eso, ¿no? Y poder poner palabras. Y después lo otro que a mí me ayudó es nosotros tenemos una tendencia cuando hay tanta noticia, tanta cosa alrededor, es mirar a todos lados e inmediatamente es como que nos sentimos muy confundidos porque es tan vertiginoso todo, tantas noticias, todo tan cambiante, todo tan malo a veces, que nos sentimos como mareados y confundidos. Sí. Y siempre yo motivo a que levantemos la mirada. En un momento del día es necesario que levantemos la mirada al cielo, porque sea cual sea, donde vos tengas ese concepto de algo mayor que vos. En mi caso es Dios, es su palabra, es mi fe, pero es tener esa certeza de que hay algo más grande que nosotros mismos. Cuando nos sentimos parte de algo más grande, eso nos da como el sentido de propósito también. Estoy Claro. acá porque todavía hay algo que yo tengo que hacer, hay un cambio que yo puedo producir, hay una luz que puedo ser en medio de la oscuridad y de las malas noticias. Es decir, es una actitud del cuerpo, algo físico, levantar la mirada, pero también impacta profundamente en nuestra alma. Bien, la última, Fabiana, en esto de motivar. Sé que todos los días también tenés como tarea, como objetivo, grabar unos audios que se los vas transmitiendo seguramente a tus contactos y que se han viralizado también. ¿Es así? Sí, claro. El libro Aliento para el Viaje, que es el segundo, Sí. es un extracto de los audios que cada día me levanto Sí. cada mañana muy temprano y entonces diseño con mucho respeto y mucho amor por las personas unos audios breves que tienen que ver con la fe y con la motivación para seguir adelante. Ajá. Y bueno, esto ya es el 6º año y Dios ha permitido que lleguen a todos los continentes. Ya hay países impensados. Claro, me imagino. Se han viralizado, han ido pasando los audios y bueno, ha sido hermoso ver el fruto, el resultado de todo este trabajo. Fabiana, bueno, primero felicitarte por todo lo que es tu trabajo, a través de estas duras experiencias, lejos de quedarte en tu casa, encerrada, quizás, no sé, masticando el dolor. Por el contrario, lo transformaste en motivación, en trabajo para aquel que lo necesite, y eso realmente es una hermosa experiencia que la has podido también compartir con la audiencia de nuestra radio y aquí en nuestra Laguna Larga. Así que agradecerte muchísimo también por tu tiempo. A ustedes, y de verdad que solamente decirles que la paz, eso que nosotros necesitamos para enfrentar este momento tan duro en nuestro país y en el mundo, no la vamos a encontrar afuera, que es algo que nosotros tenemos que buscar adentro nuestro y que está bueno tomarnos un tiempo para detener este loco ritmo que llevamos y bueno, buscar esa paz interior que después impacta en todo lo que hacemos afuera. Así que bueno, muchas gracias, Rubén. Muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias por
a toda la audiencia por escuchar mi testimonio. Que Dios nos bendiga a todos. Que Dios siga bendiciendo también a toda tu familia. Un beso grande. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao, hasta luego. Bueno, Fabiana López es quien nos dejaba esta experiencia y este trabajo que realiza luego de, bueno, todo lo que contó, ¿no? Por eso le hemos traído hoy como un espacio más en esto que llamamos vidas que trascienden.